Buenas tardes. Según he avanzado en mi anterior exposición sobre los discursos, ahora me dispongo a exponer qué son los debates, ¿no? Y aquí voy a dividir mi exposición en preparar, desarrollar y concluir un debate. Ahora bien, yo me atengo, según he explicado, al ocuparme de los discursos, al modelo de Ray Eldon Iber, que a mí me parece de lo mejorcito que he visto, ¿no?, en mi larga vida profesional, que son las estrategias de comunicación. Son 4, son la reserva, la publicación, la puesta en escena y la persuasión. Y dentro de la puesta en escena están las conferencias de prensa, de las cuales ya me ocuparé, las apariciones especiales, los discursos y los debates. En esto nos vamos a centrar y bueno, vamos a seguir con los debates, ¿no? El debate tiene 2 aspectos. Primero es una confrontación intelectual y segundo es un combate. Por mucho que se lleguen. Y prueba de lo que digo, que es un combate, es que al día siguiente de producirse o suceder o que varias personas se confronten en un debate, al día siguiente los medios en lo que más están interesados es en quién ha ganado. Todas las encuestas, ¿quién cree usted que ha ganado el debate? Pues ahí sencillamente se nota que es un combate, ¿no? Y entonces esto hay que aplicarlo clarísimamente, porque los conceptos de ganador y perdedor son enteramente claves en esta cuestión, ¿no? Ahora, hay 3 condiciones para debatir. Yo las tengo comprobadas, y una cuarta, que ahora la explicaré. Pero esa ya no la tienen muchas personas. En primer lugar, estar preparado psicológicamente para enfrentarse con todo tipo de adversarios, que pueden ser flemáticos, reflexivos, puntillosos, vehementes, explosivos, taimados, dinámicos, intuitivos, perceptivos. Es que se pueden aplicar aquí todas las categorías posibles, ¿no? La segunda condición es que hay que dominar el arte de la argumentación. Quien no domine la argumentación es mejor que no se presente a un debate, porque va a hacer el ridículo. En tercer lugar, es un sentido de lo importante, es decir, un debate varía tanto, hay tantas intervenciones, tanto por parte del moderador o moderadora como de los participantes, que al final se puede perder uno. Y entonces lo importante es tener un hilo conductor, que es lo que es primordial y lo que es central, a qué público te quieres dirigir. Esto hay que tenerlo claro, porque si no te pierdes, ¿no? Ahora, hay una cuarta condición que no posee mucha gente, que es el sentido del humor. Y es que yo pienso que una persona que tenga sentido del humor, el debate se lo lleva. Pero ¿y quién tiene sentido del humor? El célebre actor español Fernando Fernán Gómez le preguntaron: bueno, ¿qué es lo más gracioso que ha visto usted en España últimamente? Y dice: yo sin dudarlo, un entierro. Bueno, pues es que es lo que ocurre aquí, ¿no? Lo que ocurre en muchas ocasiones, porque estamos hartos de ver personas que quieren hacerse, no solamente, o sea, en cualquier país, muy graciosos, y resulta que la gracia no la tienen. La gracia se la inventan ellos, ¿no? Entonces, yo voy a concretar una serie de normas que llevo experimentando, probando y deduciendo desde hace aproximadamente 23 años. Y además voy a personalizar estas normas, es decir, que las he aplicado a muchísimos debates, me han dado mucho resultado. Hace unos días escribí una columna sobre un debate que ha habido en España, en una determinada región de España, y reconozco que, bueno, que no se me escapan las variables fundamentales de los debates. No, es que lo más útil en esta vida es una buena teoría, ¿no? Y además voy a personalizar estas normas. ¿Qué quiere decir esto? Que me voy a dirigir a uno de ustedes que puede ser candidato, y entonces voy a decirles que se animen a participar en cualquier tipo de elección, y voy a poner mi prestigio aquí diríamos, en juego. Yo estoy convencido de que si hacen caso a las normas que yo he deducido, ustedes van a triunfar. En serio, y esto no es un libro de autoayuda, esto no es un libro de decir, bueno, voy a captar la benevolencia de los asistentes. No, es que estoy convencido intelectualmente. Primera norma: si va a participar en un debate, conozca su competencia para debatir y el concepto que su adversario tiene sobre su competencia para debatir como rival que va a estar ante él. Vuelvo a repetir: primero conozca su competencia para debatir, y luego a ver el adversario qué cree sobre lo que usted dice, ¿no?
porque esto es muy importante. Si usted exagera mucho su competencia, le puede venir un choque de la realidad, pero es que si su adversario le desprecia a usted como persona que va a debatir, puede encontrarse con un error irreparable. Ahora, hay dos maneras de mostrar esta competencia. Una, basada en la experiencia, no perdamos de vista. Es decir, si una persona ya ha participado en varios debates y ha ganado, eso le da un extra de credibilidad muy grande. Pero segundo, una persona a la cual la gente no conoce, incluso que desprecia por desconocido, resulta que en un debate es donde puede revelarse como una fuerza auténticamente decisiva en una elección. Luego, esto de despreciar las posibilidades que tiene uno de debatir puede perjudicar más a su adversario que usted, ¿no? Ahora, y ya lo digo, puede convertirse en una ventaja, porque si una persona en unas situaciones, diríamos, como el maquiavelismo, ¿se acuerdan lo que dije yo sobre los maquiavélicos? Los maquiavélicos se mueven extraordinariamente bien en situaciones no estructuradas. Bueno, pues no hace falta ser un maquiavélico para pensar que una persona que se ha preparado bien un debate, que no le conocen, que incluso lo desprecian, que le menosprecian, puede hacerse con el debate precisamente porque rompe todas las expectativas. Porque lo importante no son las personas que están participando en el debate, lo importante es la audiencia. Y si la audiencia a usted le quiere, bueno, ríase del mundo entero, ¿no? Si alguien representa, que esto es muy importante, si alguien representa a un grupo, a un partido, en un debate, eso es un plus extraordinario que tiene. Pero también las personas que son disidentes y se presentan por su cuenta pueden tener también un plus extraordinario, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Yo resulta que pues he sido consultor de bastantes empresas, ¿no? Yo les decía a quienes pensaban que lo que conseguían se debía gracias a ellos y a su habilidad, les decía, no, tú te estás olvidando, y les ponía el logo de la empresa, decía, tú te olvidas de que aquí en la frente los demás ven algo que tú no ves, porque tú no te puedes ver a ti mismo tu cara, pero los demás sí te pueden ver la cara a ti, y entonces tú estás representando a una determinada empresa, a una institución, y eso es lo que está pesando, diríamos, dándote peso y haciéndote flotar y haciéndote elevarte, no tus propios méritos, que bueno, es mejor que luego los examinemos con paciencia, les decía yo a ellos, ¿no? Bueno, por tanto, es importante pensar que si tú estás representando una determinada empresa o un partido, etcétera, partes de una situación fuerte, porque te están apoyando, porque tienes partidarios, porque tienes personas que están dispuestas a ayudarte en esa campaña de una forma extraordinaria, ¿no? Sin embargo, hay otras personas que se atreven a lanzarse por su cuenta y al final pueden llegar a tener un resultado extraordinario. Y les podría contar casos impresionantes de personas que prácticamente parten de casi nada y son capaces de organizar, diríamos, un apoyo y una masa crítica, y unos que adoptan tempranamente sus decisiones, otros que le van siguiendo, otros que al final se produce un corrimiento de tierras a su favor, y personas que realmente están convencidas de sus ideas, y que están dispuestas a luchar contra el mundo con tal de hacerlas conocer, no con tal de hacerse con ellas, ¿no? Bueno, en segundo lugar, segunda norma, antes de un debate e intercambio de ideas importantes, concéntrese y relájese, porque si no se concentra va a dar importancia a lo que no lo tiene, y si no se relaja va a estar de los nervios, y si no se concentra ni se relaja, al final va a tener usted un sentimiento totalmente falso de orgullo, de desprecio hacia los adversarios. Esto que llega un momento que la gente se piensa que en la omnipotencia de sus propios pensamientos, en la omnipotencia de sus propios encantos, pues no.
Y sencillamente, yo lo que aconsejo aquí, para concentrarse y relajarse, que empleen exactamente los mismos métodos que emplean los actores, los grandes actores, para hacer frente a los desafíos de interpretación que tienen. ¿Y qué es lo que ocurre? Que ellos se deben una vocación tan grande que pueden emplear o la bioenergética o el actos estudio o todos los métodos que en realidad lo que quieren es que la persona se haga con el personaje y lance la energía hacia afuera que tiene, ¿no? Y si no logran esto, va a ser la cosa bastante difícil, ¿no? Porque un actor que está viviendo de los éxitos anteriores llega un momento que no va a ninguna parte. A mí me hizo gracia, me hacía mucha gracia, el pobre acabó mal, pero en fin, un boxeador que se llamaba Urtain. Pues Urtain, cuando le hacían una entrevista, bueno, ¿qué espera del próximo combate? Decía, los golpes que he dado en el combate anterior no me van a valer para este. Pues exactamente ocurre. Es decir, hay personas que han podido tener éxito durante años en comunicación política, en elecciones, y llega un momento que esto lo pierden, luego hay que estar poniéndose al día. Y además es buenísimo, los actores que tienen miedo escénico en el mejor sentido de la palabra, y entonces se sobreponen, etcétera, y están un poco intranquilos, y que les sube la adrenalina, esos sí que van a llegar a no adocenarse, a no hacer lo mismo que el día anterior, ¿no? Y si tienen un estado de relajación y de concentración mental, van a saber lo que van a decir a continuación. Entonces, personajes que han sido arrogantes, que pensaban que podían apoyarse en su historia anterior, en los debates eso no vale. Llega un momento que se pueden hundir y es una tristeza muy grande la que tienen estos personajes, en el sentido de que ya parece que se ha pasado su época, ¿no? En tercer lugar, distinga entre adversarios de ideas y enemigos de tipo personal, y procure no convertir a un adversario en un enemigo. Y esto es muy importante, porque si usted piensa que ha vencido en un debate, pero en realidad ha empleado, diríamos, procedimientos un tanto turbios, tramposos, puede salir con ante la opinión pública, pueden dar como un ganador en un debate y tal, pero las personas han visto procedimientos sucios en la forma de debatir y llega un momento que le pierden totalmente el respeto y no están dispuestos a votar por él en cualquier ocasión, ¿no? Porque dicen, bueno, si con esta persona ha hecho esto, ¿qué haría con nosotros que no estamos tan bien preparados, ¿no? Y quien debate ha de cuidar el efecto duradero, no solamente el inmediato. Es decir, que usted puede ganar una batalla pero perder enteramente la guerra, ¿no? Y usted puede incluso aparecer como una persona, como un maquiavélico, que domina todas las artes de la argumentación, pero es una persona de la cual los demás pueden no fiarse. Y entonces resulta que usted sale ya derrotado sin saber por qué. Sí, yo se lo digo, porque ha sido demasiado arrogante y entonces resulta que no ha logrado convencer al público, que es lo importante en este mundo, ¿no? Luego, en cuarto lugar, examine sus creencias profundas para ver si hay algunas basadas en prejuicios y esfuércese para descontaminar su mente, pero a la vez tiene que hacer lo mismo con sus adversarios, identificar si tienen prejuicios y entonces prepararse muy bien para atacar esos prejuicios. Es decir, por una parte usted descontaminarse de los prejuicios que tiene, de las ideas, de los estereotipos, de las ideas fijas de los estereotipos, de las frases hechas, de todo lo que usted quiera, pero a la vez se tiene que fijar si sus adversarios caen en este defecto que es el de los prejuicios, ¿no? Si uno es decir, si a usted le atacan desde una posición, una persona que tiene un prejuicio, usted puede ese prejuicio volverlo en contra de quien le ataca, y además usted puede tener la fortuna, lo mejor que puede hacer usted es como el jiu-jitsu, es decir, aprovechar la fuerza del contrario y volverla en contra de este, sobre todo si es
retransmitido este debate por televisión, porque eso la televisión aumenta mucho la imagen de las cosas y el impacto. Quinto, si el adversario es una persona sin prejuicios, usted emplee la argumentación racional, incluso quiera a sus adversarios, muestre cariño, muestre una actitud positiva, no se meta con ellos, no los convierta en enemigo de tipo personal. Ahora, si una persona le ha atacado a usted o muestra prejuicios, la mejor forma no es la argumentación racional, no. La mejor forma es el humor. De hecho, una fuente inagotable del humor a través de la historia es meterse contra los tipos autoritarios, contra los tipos malpensados, contra los estafadores, contra los impostores, contra los mentirosos. Y ahí está la cuestión. Entonces, nos encontramos con lo mismo que yo les explicaba a ustedes de cómo había que tratar a las personas que son enemigos personales de usted. Usted no les tiene por qué dar información, usted no les tiene por qué dar argumentación racional, porque entonces se lo está dando un espía, y entonces esta persona se valdrá para dar la vuelta a todos sus argumentos y colocarlos en contra de usted. Y lo que usted cree que es un acto de generosidad lo va a tomar como un acto de debilidad. Entonces, lo que hacen estas personas es aprovecharse de la información que usted les da para convertirlo en munición para atacarle exactamente a usted y para dudar sobre sus intenciones, ¿no? Y ya lo he explicado a propósito de los discursos, pero lo vuelvo a repetir aquí. Un enemigo de tipo personal es una persona que siempre le cambia a usted la información en un sentido distinto del que usted quiere. Y entonces, es inútil que usted quiera convertir un enemigo personal en amigo personal o en indiferente solo dándole información. Yo desde luego no conozco casos de ese tipo, No los conozco, al revés. Lo que más reprocho a muchísimas personas que conozco es que tratan mejor a los enemigos que a los partidarios. Entonces, el humor es una fuente inagotable y es la fuente más positiva que hay en política. Lo que pasa es que no han querido investigar en la fuerza de esta enorme materia prima, ¿no? Y es que lo bueno que tiene el humor es que un sector de la audiencia que parece indiferente, cuando usted le proporciona humor, cuando usted se ríe de la persona, del adversario que tiene prejuicios, usted logra interesar a los indiferentes y convertirlos en bien dispuestos, ¿no? El origen de muchas situaciones humorísticas está en que personas con prejuicios, personas diríamos hieráticas, personas muy fijas en sus comportamientos, resulta que reciben, por así decirlo, o se escurren con una piel de plátano y todo el mundo se ríe de ellos. Bueno, pues como decía Henri Bergson en su tratado sobre la risa, bueno, pues exactamente ocurre aquí, ¿no? Y esto es muy importante porque usted puede lograr que riéndose de esa persona o poniéndola en ridículo, esa persona empiece a cambiar, ¿no? Y en sexto lugar, prepárese a debatir decidido a no admitir inferioridad al tratar ciertas cuestiones. Vamos a ver, hay personas que piensan que como son expertos en un determinado campo van a ser en todos los demás. Pues miren, no. ¿Qué es lo que ocurre? Pues sencillamente que hay personas que tienen una predisposición a responder siempre de la misma manera en cuestiones de tipo técnico. Sí, pero es que resulta que primero, que hay muchos expertos que están pagados, y segundo, que no se puede ser experto en todo, no. Usted a lo mejor no es experto en lo que la otra persona quiere ser experto, pero usted es experto en otras cuestiones que la otra persona ignora, ¿no? Y entonces, el debate se complica cuando los participantes coinciden en algún punto, pero su bagaje cultural y profesional son muy diferentes. ¿Qué quiere decir? Que bueno, hay personas que piensan que porque ellos dominan determinados puntos, la derrota está asegurada. Con el contrario, ¿no? Pues hay que esperarle con toda tranquilidad, y entonces sobre todo se empieza un humor, ¿no? Y
incluso se puede llegar a admitir que en determinados puntos uno no está tan fuerte como otros, pero a continuación contraatacar diciendo que conocen ciertas cosas que la otra persona debe conocer. Y si resulta que entre las cosas que la otra persona debe conocer no figuran aquellas en las cuales éste insiste, entonces es la diferencia entre necio e ignorante. Necio es aquella persona que carece del conocimiento que no debería tener. El ignorante es el que carece de un conocimiento que efectivamente debería poseer. Por tanto, quien se dispone a debatir distingue estos dos tipos de razonamiento. Sabrá prepararse una respuesta en la que uno manifieste que el otro u otros participantes tampoco dominan muchas cosas. ¿Y por qué? Pues porque no todas las personas somos los hombres del Renacimiento que sabemos de todo. No. Y en segundo lugar, aprovechará para preguntar al adversario si conoce algún aspecto que sí debería conocer. Y entonces cuando la otra persona se viene abajo. Y sobre todo, no se acompleje ante los expertos. La mayoría de los expertos están pagados. Y un candidato no puede ser experto en todo, ya lo he dicho anteriormente. Usted puede ser experto en un campo y los demás en otro, pero bueno, a lo mejor resulta que el otro está muy orgulloso de ser experto en la caza de la perdiz con reclamo, pero resulta que a lo mejor para las cuestiones de medio ambiente y donde usted está debatiendo la caza de la perdiz con reclamo o la protección de determinada especie animal no consta entre los asuntos prioritarios. Entonces, por mucho que quiera aumentar la importancia de determinados temas del medio ambiente, no lo va a lograr. En séptimo lugar, saber escuchar es una destreza central para dominar el arte del debate. ¿Por qué? Porque si usted no escucha, no acaba de enterarse de qué va la cosa. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que si usted va escuchando muy bien lo que los otros adversarios van diciendo y si tiene la capacidad de memorización, entonces le va a poner un gran aprieto. ¿Por qué? Porque le va a decir, usted hace un momento decía esta cuestión y ¿por qué ahora dice y actúa de una manera enteramente distinta? A lo mejor resulta que usted se lo puede decir a los 15 minutos del debate, pero usted lo ha escuchado y lo ha memorizado, se lo puede decir y le pone en lo que se llama una pregunta de confrontación. Es decir, ¿cómo puede estar defendiendo la misma cuestión de dos formas enteramente diferentes? Entonces, yo lo que he comprobado que las personas que pierden el debate es porque no saben escuchar, no se enteran de lo que la otra persona aquí te está diciendo. Incluso el mismo moderador le dice, pero si esto no lo hemos tratado anteriormente, ¿usted por qué se empeña, no? Y luego cuando le dirigen una pregunta a las personas que no escuchan, empiezan a dar vueltas, a consumir tiempo y al final no llegan a responder a aquello sobre lo que auténticamente versa la cuestión, ¿no? Entonces, si el moderador le interrumpe para recordar que no ha contestado la pregunta a esta persona que no ha escuchado, la impresión es desfavorable. Y entonces, claro, empieza a hundirse, ¿no? Para escuchar es distinto que oír. Escuchar se necesita gastar mucha más energía y hay que unir unas intervenciones con otras, y no sencillamente como si fuera un magnetófono, ¿no? Y entonces el escuchar es una cosa muy sencilla, es ver el ruido que hay bajo las afirmaciones del adversario y luego usted a la audiencia se lo convierte en información. Usted no se puede enterar de cómo funciona, creo que lo he dicho ya aquí, la televisión en su casa o la lavadora o su móvil hasta que no se le estropea. ¿Cuánto se lo estropea? Entonces el técnico le explica diríamos esa tecnología por dentro. Luego el ruido es importantísimo en esta vida. Lo que usted tiene que hacer es captar como candidato o candidata las contradicciones, el ruido que tiene esa persona que está debatiendo con usted y luego convertirlo en información, ese ruido convertirlo en información para sus votantes. Y ahí está que una de las funciones fundamentales en un debate es descubrir las inconsistencias, el ruido, las contradicciones en determinados puntos del debate. Y si usted, después de descubrirlo, la sabe transformar para su audiencia,
le aseguro que va usted en el camino del éxito, pero además de una forma bastante imparable, ¿no? Entonces, aquí es donde tiene un desafío fundamental los periodistas. Los periodistas en estos momentos, que se dedican fundamentalmente, algunos de ellos, a potenciar las imágenes, las propiedades estructurales, diríamos las versiones superficiales, el actuar como un magnetofón, como un vídeo, eso no va a ninguna parte. Lo importante es saber transmitir o transformar el ruido de las personas en información. Así es como se han hecho los principales, muchas gracias, periodistas de investigación en este mundo. De ahí han surgido todos los grandes reportajes de investigación que podemos conocer. En octavo lugar, considere la realidad tal cual es, por desagradable que sea. Si no, la realidad se vuelve en contra de usted. Y aquí ya lo explicaré con más detalle al hablar de la inteligencia ante el laberinto. Pero miren ustedes, hay personas dedicadas enteramente a estar fuera de la realidad, a no reconocerla, a odiar la realidad. No la admiten, no admiten su vida personal. Siempre están en si yo hubiera tenido, si yo hubiera llegado a... No admiten la realidad. Y hay otras personas que, partiendo de una situación totalmente desfavorable, sin embargo llegan a ser unos grandes personajes en este mundo. En cuanto usted no admita la realidad como es, la realidad se va a volver en contra suya. Luego, por muchas dificultades y por muy desesperada que sea su situación, usted puede sobrepasarla, ¿no? Y Freud consideraba que de las dos ilusiones más grandes que tienen muchas personas es la omnipotencia de los propios pensamientos y la omnipotencia de los propios encantos. Si usted padece de eso, es mejor que no sea candidato político, que se dedique a otra cosa, Si fuéramos a hacer un análisis de contenido de muchas obras de teatro, de cine, novelas, veríamos la gran cantidad de veces en que son los propios villanos los que se producen su propia derrota. ¿Por qué? Porque no reconocen la realidad. Bueno, y esto me lo voy a pasar, porque era... Dentro del sentido de la realidad es que algo que tengo tan comprobado, negarse a participar en un debate es una mala decisión. Y la experiencia muestra que quienes se niegan a participar en un debate prácticamente están tomando todas las papeletas para perder la elección. Yo siempre me pregunto qué hubiera ocurrido si Andrés Manuel López Obrador hubiera participado en el primer debate que celebraron los candidatos a la presidencia de México en 2006. Probablemente hubiera ganado. Le podría poner otros ejemplos de otros países, entre ellos el nuestro, pero prefiero no decirlo, pero es verdad. Es decir, hay una colección de tipos que se han autoderrotado sencillamente por haber renunciado a participar en determinados debates. Algunos de ellos se lo he dicho directamente y en otros he escrito varios artículos para que se vayan enterando, porque es que hay gente que no se entera, están tan rodeados de psicofantes y de personas que les alaban que no se dan cuenta de todos sus errores, ¿no? Por otra parte, si usted tiene que negociar las condiciones de un debate, por favor no se ponga extraordinario, ¿no? Ni diga a su equipo que defienda por activa y por pasiva las condiciones del debate. No, las cosas son mucho más simples, ¿no? Tanto negociar, pero al final las negociaciones de un debate son muy sencillos. Se limitan a los tiempos, a quién debe empezar y quién debe terminar, es decir, quién se va a llevar el efecto de primacía o quién tiene ventaja para llevarse el efecto de primacía, es decir, de ganar la primera impresión, o el efecto de recencia, que es quién se va a llevar la última impresión. Y luego, por otra parte, si van a estar los candidatos sentados o de pie, porque uno es más alto, porque uno es más bajo, porque uno es más atractivo, porque otro es menos atractivo. Pero bueno, y eso da para tantas horas. No me parece que sea la cosa tan rígida como eso.
En noveno lugar, novena recomendación, el significado de un mensaje siempre, en definitiva, se apoya en el receptor. Entonces, procure usted mirar a la audiencia, uno, otro, y cómo lo puede hacer, pues dirigiéndose directamente a la cámara. Es decir, tiene que hacerlo de una forma imaginativa. Piense en sus padres, en sus familiares, y piense que se le está dirigiendo el mensaje a ellos. Esto lo conozco porque así han actuado muchos presentadores de televisión en diferentes partes del mundo, ¿no? Siempre personalizaban la audiencia. Y entonces, eso le va a resultar fácil para dirigirse a los problemas de los televidentes, es decir, de los contribuyentes, de los votantes. Luego, dentro de este estudio de la realidad, estamos en el sentido de la realidad. Escoja el lenguaje verbal y no verbal que se ajuste a su audiencia. Así de claro, así de claro. Es que yo, de verdad, es que tengo mucha deformación profesional. Yo es que me río muchísimo del lenguaje de los políticos. Y perdón, en España decimos que son muy cursis, es que son muy cursis. Pero hasta extremos increíbles, es que viven fuera de la realidad muchísimos de ellos, ¿no? Entonces, pero claro, para emplear el mejor lenguaje verbal y no verbal, ya se lo he recomendado cuando me he ocupado de los discursos. Es mejor que ustedes se graben para saber cuál, en su bautizo de cámaras, si no lo han tenido anteriormente, para saber cuál es la impresión que ustedes tienen de la imagen que dan y del concepto ante la cámara, y cuál puede ser la que pueden obtener los demás, ¿no? Pero sobre todo hay que tener mucho sentido de la realidad. A mí me encanta la realidad. Y hay personas que odian la realidad. ¿A dónde van? Pobrecitos, pobrecitas. La realidad siempre se venga, siempre. Décimo, por tanto, un debate importante, si va a ser retransmitido por televisión, exige un ensayo. Ya he hablado, al ocuparme de los discursos, cómo hay que hacer estos ensayos, dominando la comunicación verbal y la no verbal, sobre todo, ¿no? Y esto lo emplean ahora muchos portavoces, muchos directivos de empresa, que trabajan para dominar la destreza de debatir y se plantan en las televisiones y discuten, y efectivamente hay personas que han llegado a ser extraordinarias para debatir. Hay otras que siempre están continuamente metidos en su cabaña de cartón, fuera de la realidad, ¿no? Lo más triste de las grandes empresas, lo más triste de muchos partidos, es que los cursos sobre cómo debatir, sobre cómo hablar, no los reciben ellos, lo reciben las personas, diríamos los mandos intermedios que se decía, ¿no? Y ellos resulta que nada, y venga a meter la pata de una forma tan extraordinaria que desde luego es produce una hilaridad, un sentido del humor muy grande. Y sobre todo porque piensan que los gestos que emplean pueden llegar a ser poco convincentes, y porque no quieren que se les critique, y suelen ir muy mal preparados y asimilan muy mal la lección, y lo que es peor, quizá no vuelven a tener una oportunidad para hacerlo. Y yo les voy a poner un ejemplo. Resulta que una vez una gran compañía multinacional me contrató para impartir precisamente cursos para informar y debatir a los principales directivos. Bueno, pues un alto cargo me vino a decir: mira, yo prefiero que me des el curso a mí mismo. Vale, acepté. Luego me vino el vicepresidente y me dijo: mira, yo quiero que me des el curso únicamente a mí mismo. Vale. Vino un tercero y dice: mira, yo lo que entonces se llamaba relaciones humanas, y tal, yo prefiero que me des el curso a mí mismo. Vale, luego, total, que llegué a dar 5 cursos y a ganar 5 veces más del presupuesto inicial, sencillamente porque las personas no querían que los demás viesen sus defectos. Y esto a mí me parece una cosa bastante grave. ¿Por qué? Pues porque sencillamente hay otras personas que dicen: bueno, a ver, decidme claramente lo que penséis sobre mí y los defectos. Y bueno, no hace falta que tampoco se desnuden espiritualmente delante de las personas, pero por lo menos sí saber. Bueno, la regla número 11, si sus adversarios presentan su posición antes que usted,
esto no significa que le lleven obligatoriamente a la ventaja. Ay, Dios mío. ¿Qué quiere decir esto? Pues sencillamente lo que he hablado yo antes sobre Karl Hodler y el efecto de primacía y el efecto de recencia. A lo mejor resulta que se han llevado unos determinados candidatos, se ha llevado el efecto de primacía, ha causado muy buena impresión, muy bien. Ah, pero usted puede dar la vuelta a esto. ¿Cómo? Pues de una forma que le voy a recomendar y que diríamos que le puede dar mucho juego. Primero, en un debate hay tantos efectos de primacía como bloques de debate hay. Es decir, uno se puede haber llevado el efecto de primacía en un bloque de asuntos, el siguiente, otra persona se ha llevado el efecto de recencia, en el siguiente bloque otro se ha llevado el efecto de primacía, otro de recencia, etc. Pero si ustedes quieren tener una seguridad de que van a ganar el debate, hagan lo siguiente. Si los otros adversarios han presentado, por ejemplo, muchas cifras, si han tenido, por así decirlo, un comportamiento de tipo reflexivo, se han dado muchas informaciones, ustedes no sigan dando, no, al revés, den imágenes, den comparaciones, den analogías, den contrastes, es decir, empleen muchas figuras retóricas y luego vengan y me lo cuenten. Y al revés, si las otras personas han sido muy retóricas, ustedes hacen el revés. Si las otras personas han sido poéticas, retóricas, imaginativas, románticas, hasta lloronas, ustedes no. Aunque a ustedes les gusten, ustedes lo que tienen que dar son cifras, informaciones, estadísticas, y entonces vamos a ver lo que ocurre, porque resulta que si las otras tres personas que están debatiendo con usted se han comportado de la misma forma y usted de la contraria, vamos a ver quién se lleva el efecto de primacía y quién se lleva el efecto de recencia. ¿Por qué? Porque usted se ha distinguido del público, ¿no? Bien. La regla número 12. Si el asunto sobre el que versa el debate es muy complicado y usted interviene en uno de los últimos lugares, no puede limitarse a dar su opinión sobre lo que se le ha preguntado. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, ya lo he dicho aquí, pero me he adelantado. Pero bueno, sobre todo, vuelvo a decirlo, me he adelantado en este término. Sobre todo lo que tienen que hacer en este caso es, a ser posible, introducir un tema nuevo al cual se vean obligados a responder. Esto era la estructura que tenían las grandes películas del siglo, de la época de oro del cine. En una escena contaban lo que había ocurrido en la escena anterior, lo prolongaban, pero iniciaban el tema de la siguiente. Eso es lo que tienen que hacer ustedes si quieren realmente triunfar en un debate. Norma número 13. Si su adversario ha salido beneficiado de una primera impresión, procure beneficiarse de las interrupciones publicitarias que haya, o también si el moderador o la moderadora anuncian que van a cambiar al siguiente bloque, porque entonces ahí puede usted utilizar o cambiar la visión en el último momento, ¿no? Luego puede ocurrir lo siguiente, que sus adversarios resulta que han ganado su primera impresión, pero resulta que luego empiezan a desbarrar en el sentido de no apoyar suficientemente sus posiciones. Entonces es el momento en que usted tiene que llamar sutilmente la atención a la audiencia, en el sentido de que a lo mejor no hay que fiarse de las primeras impresiones, que son engañosas. En cualquier caso, usted tiene que, por así decirlo, mover las columnas del templo para ver si se derrumba la cuestión, porque si no se le va a caer encima todo, ¿no? Regla número 14. Coloque las impresiones deseables para su audiencia en primer lugar, seguidas de las menos deseables. ¿Y por qué? Porque esto es muy claro. Es decir, si usted empieza a poner las cosas enteramente negativas en primer lugar y todo parece muy negativo, usted puede adquirir fama de catastrofista, es decir, de un pájaro de mal agüero, que viene anunciando unas catástrofes, pero sin explotando el miedo, la culpa y el hastío, pero sin conseguir las soluciones a estos asuntos, ¿no? En el lugar número 15, norma número 15, no responda a un ataque personal si no es con humor. Es decir,
a una persona que ataca personalmente no le siga usted el juego, no juegue a más, no se parezca a los políticos, por favor, a los políticos a eso, que es que huelen a naftalina, es que todos hacen lo mismo, usted más, ¿y por qué tenemos que pagarle nosotros tanto por su presupuesto para que nada más hagan que atacar? No, usted ríase de sus adversarios, para eso hay que tener sentido del humor. Usted se iba a su audiencia, si sus adversarios no le deben de interesar, a usted está hablando para su audiencia, y a su audiencia le gusta pasárselo bien. Y le gusta pasárselo bien si usted sabe reírse precisamente de las inconsecuencias, de las contradicciones de su adversario. Ya verá, pruebe este método, ya verá qué resultado tiene. Bueno, si la argumentación del adversario le pone a la defensiva, terminan sus intervenciones con una propuesta que ellos tengan que responder. Es decir, no se convierte usted en un reaccionario, un reactivo. No, automáticamente ponga usted. Lo que pasa es que a veces las reglas del juego prohíben hacer preguntas, pero usted sí que puede, en la misma respuesta, iniciar determinados temas que no tengan más obligatorio, no tengan más remedio que responder en la próxima ocasión, ¿no? Porque si usted da únicamente información, al final la iniciativa será de ellos. Y aunque parezca mentira, ¿en cuántas películas? No digo 10, no digo 20, ni 30. ¿En cuántas películas han oído usted eso de va un señor al que están interrogando y hace una pregunta y dice el policía, aquí quien hace las preguntas soy yo? ¿Por qué? Porque quien tiene el poder y quien tiene la iniciativa es el que puede hacer las preguntas. Usted siempre pregunte, si no de una forma expresa, de una forma indirecta, ¿no? Y aquí, en determinadas confrontaciones, lo que vale no es el ataque del adversario, sino la utilización que usted hace de ese ataque para volvérselo en contra de quien lo origina, ¿no? En esto, el jiu-jitsu, al cual me he referido esto. Y hay personas que se hacen célebres sobre todo por la forma en que tienen de responder a los ataques que reciben, y resultan enormemente graciosas, no se inmutan por nada y entonces responden con una crueldad en ocasiones que es verdaderamente maravillosa, ¿no? Entonces, Baltasar Gracián hablaba de que hay que tener buenos repentes. Exactamente, los buenos repentes son los que colocan a la otra persona en una situación verdaderamente difícil. Norma 17. Centre el asunto del debate. No confíe exclusivamente en el moderador o en el moderador. El mayor error es creer absolutamente en el moderador. No, señor. Hay moderadores muy malos, pero muy malos, en el sentido muy incompetentes. Entonces, uno de los cometidos fundamentales de que usted tiene es que la otra persona se vaya, diríamos, haciendo unas elucubraciones muy grandes, evitándose del debate, o sea, apartándose del debate, y el moderador que no cumpla con su papel. Un moderador que no cumpla con su papel tampoco puede usted decirle, a ver si modera usted mejor, porque entonces ya lo ha estropeado, ¿no? Entonces, ¿aquí qué puede ocurrir? Pues que cambien con niveles, cambien de niveles los adversarios. Es decir, cuando usted quiere concretar, ellos quieren generalizar. Y cuando usted quiere generalizar, aplicarlo a muchos casos, ellos quieren concretar. Entonces, esto sería una cuestión que tiene que hacer el moderador. Si él no lo hace, usted tiene que ponerlo. Y luego, si el moderador no lo dice, pues usted pregunte a alguno de ellos, ¿pero usted sabe sobre qué estamos debatiendo? A ver, dígamelo. Y entonces ya verá cómo en ocasiones no sabe, el adversario no sabe sobre qué están debatiendo. Dice cosas muy generales. No. Resulta que aquí no estamos hablando de cosas muy generales, estamos hablando de este tema, y dentro de esos temas estamos hablando de este aspecto concreto. Entonces usted, ¿por qué no me responde? Y hay que hacerle resúmenes de lo que se ha hablado y luego preguntas cerradas. Usted no me responde por esto, por lo otro, porque le parece demasiado caro, porque le parece una ilusión, etcétera. Y ya verá usted cómo entonces las personas tienen que responder. Entonces, al final, es que es tan sencilla la cuestión. Mire, al final en un debate tenemos que hacernos caso de la retórica. La retórica decía, al final, para centrar el asunto de un debate, usted puede decir, si ha ocurrido algo,
En segundo lugar, ¿qué es lo que ha ocurrido? En tercer lugar, definir lo que ha ocurrido. O en cuarto lugar, impugnar todo el procedimiento. Dice, eso no estoy de acuerdo para nada con esta cuestión. Vuelvo a repetir. En primer lugar, ¿se ha ocurrido algo? ¿Ha ocurrido o no ha ocurrido? ¿Se ha ocurrido? Pues a ver si es corrupción, a ver si efectivamente cuánto dinero se ha llevado, etcétera, etcétera. O en cuántos contratos ha intervenido. En segundo lugar, ¿qué ha hecho? Y aquí viene la definición. Pues ha ocurrido esto, que nosotros pensábamos que era una cosa inocua, pero que tal, bueno. En tercer lugar, si lo que ha hecho ha sido ajustado a derecho. Y en cuarto lugar, usted puede impugnar todo el procedimiento diciendo que todo es una trampa, todo es una cuestión que se han preparado, que usted no está dispuesto a jugar en este campo y usted, diríamos, tira todas las fichas, ¿no? Eso hay que saberlo hacer. Y hay personas que lo saben hacer, otras que no, ¿no? Norma número 18. Aferrarse a una posición no importante transmite obstinación infantil, perfeccionismo escrupuloso, falta de equilibrio. Y aquí sí, esto es una joya. Todas estas personas que tienen la maldición del perfeccionismo, esto es tremendo, ¿no? Yo les llamo los personajes recortaditos. ¿Han visto ustedes cómo los niños pequeños recortan los dibujitos? No se pueden pasar nada, ni una punta, porque entonces la profesora le dice, no, que aquí has dejado ciertas rebabas. Nada. Pues son personas muy ajustaditas, muy tal, pero que no tienen la menor capacidad, diríamos, de reacción, de creatividad, de nada. Bueno, eso son una auténtica joya estas personas para quienes sepan combatirle. ¿Por qué? Pues porque se les puede sacar de los nervios, ¿no? Con esa obstinación tan infantil que tienen, ¿no? Entonces, resulta que los receptores se dan cuenta que quien defiende una posición de una manera demasiado insistente, en el fondo muestran un comportamiento infantil, ¿no? Y esto hace que se alejen enteramente de su audiencia, ¿no? Cuando convierten todas las cuestiones en asuntos personales, cuando judicializan toda una discusión. Esto nos veremos en los tribunales, vale. Sí, pero a ver cuánto me lleva, pero a ver cuánto antes de acabar, cuánto antes, mañana mismo, denúncieme, etcétera. Es decir, se puede dar, pasa todo esto, ¿no? Y entonces es importante adaptarse a la audiencia, porque puede que muchos de los que siguen el debate no tengan estudios universitarios, les parezca una posición totalmente abstrusa lo que el otro adversario va teniendo. Entonces usted tiene que tener una forma de dirigirse a las personas de forma muy, muy coloquial. Tampoco hay que emplear, por favor, esto que se está poniendo de moda, los tacos. Parece que si no dices ahora unos tacos, nada, bueno, pues parece que somos la fotocopia de las películas americanas, que tienen que lanzar tantos tacos, porque si no hace falta. En la norma 19 es que hay que argumentar mostrando claramente el punto de partida, los pasos intermedios y la conclusión. ¿Y esto cómo se puede hacer? Pues se puede hacer de una forma muy sencilla. ¿Por qué? Porque usted puede, en intervenciones, miren, los políticos que realmente tienen una oportunidad de hablar en televisión tienen que limitarse a los bocados de sonido que vienen a ser de 9 segundos. Usted para exponer una determinada réplica, en 9 segundos le da mucho de sí. Pero si luego vienen otros 9 segundos y otros 9 segundos, entonces ya estamos en medio minuto y usted ha sido capaz de comprimir de manera que las personas lo saben. Eso es lo que hay en los telediarios, Ustedes midan la intervención de los políticos, ya verán cómo están en muchos casos fuera de los 9 segundos. Pero usted en un debate, ¿por qué no va a hacer lo mismo, no? Y entonces, los periodistas únicamente entrevistan a aquellos que saben ajustarse a los bocados de sonido, sound bites se llama. Es decir, muy breves. ¿Por qué? Porque van a salir en el telediario y entonces se los disputan. Ahora, los que ya hablan muchísimo más, nada. Por eso Milo Frank ha dicho que lo máximo en 30 segundos. En 30 segundos puedes hacer lo que te dé la gana, ¿no? Ahora, si medio minuto no puede ser suficiente y usted tiene más tiempo, primero medio minuto, deja tal, otro medio minuto y luego venga y hable con nosotros a ver qué es el resultado, ¿no? Porque son los que van a salir realmente luego en televisión, Norma número 20. Si su adversario no demuestra prejuicios, es mejor atacar las pruebas, los apoyos y la manera
de elevarse al adversario esta declaración. ¿Qué quiere decir? Usted, de una persona racional, no se puede reír porque usted pasa por cruel. Y eso la audiencia no se lo va a permitir. Usted sea paciente con las personas que tienen buena intención, aunque sean torpes. Pues bueno, usted, si quiere, lo que puede hacer es atacar las pruebas, decir que le parecen insuficientes, pero de antemano no diga: esto que acaba usted de decir es una absoluta tontería. Porque entonces se va a poner al público en contra. No, usted dice: es que a mí me parece, caso que lo que usted dice es interesante. Y se lo digo de verdad. Pero las pruebas en las que ustedes lo apoyan, incluso usted si quiere, y usted y yo hablamos después, y le puedo dar más detalles. Porque claro, esto, efectivamente, y llega un momento que usted aparece como una persona, por una parte informada y por otra parte... entonces es mejor centrarse en las insuficiencias o contradicciones de los datos que, diríamos, desprestigiar ya desde el principio al adversario o a la posición que toma, ¿no? Yo les podría poner ejemplos de cómo un partido político puede venirse abajo y perder toda la aceptación del público precisamente por estas cuestiones, ¿no? Por dar importancia a lo que no tiene. Número 21. Preste atención a todas las falacias de los adversarios. Esto es genial. Y además Termóntelas. Entonces, le recomiendo los siguientes libros. En el siglo XIX, en 1834 se publicó en España el Tratado sobre los sofismas de Jeremy Bentham, ¿no? Y eran los sofismas que utilizaban los políticos. Van a cumplirse 200 años, En 1971, una investigadora llamada Edith Ephron investigó las 33 técnicas de las que se valían algunos periodistas para desfigurar la información y para manipularla, ¿no? Y hay que ver lo que combatieron. Este libro se llamaba, de Edith Ephron, The News Twisters. Ella publicó después otro libro, How the CBS Tried to Kill a Book, cómo la Columbia Broadcasting System intentó matar un libro. Y en 1975 este libro se lo recomiendo por encima de todo, vamos. David Hackett Fisher estudió las falacias en las que caen los historiadores. Unió la profundidad con el humor. Es decir, este libro, que es de lo mejor que he visto, que he leído en mi vida, une la profundidad, la documentación con innumerables libros y luego el sentido del humor. Tiene un humor sarcástico maravilloso, ¿no? Luego aquí en España vamos a contar dentro de poco, yo por excepción he contado, diríamos, me lo ha dejado el autor leer, Julio César Herrero, que actualmente es decano de comunicación en la Universidad Camilo José Cela de Madrid, va a publicar próximamente una obra sobre las falacias en los debates. He leído el manuscrito, me parece que contiene puntos de vista muy originales, si no, no lo citaba yo aquí. Perdón. Y desde Aristóteles muchos autores han hecho reír a públicos muy diversos al ponerse en evidencia... me he equivocado, desde Aristóteles, no, desde Aristófanes, que es uno de mis autores preferidos. Pues muchos autores se han reído de la metedura de pata de pseudofilósofos, de pseudointelectuales, etc., ¿no? Aristófanes era genial porque sus comedias se basaban en una situación imposible seguida de una lógica implacable. Y eso es lo que podemos aplicar a muchos discursos políticos de hoy, ¿no? Y desde luego, si pudiéramos hacerlo, lo importante es divertir a la audiencia también, hacérselo pasar bien, no solamente hacer pensar, sino también que disfruten, ¿no? Entonces, quienes en los próximos años descubran las falacias, descubran las contradicciones, etcétera, no solamente tienen que contentarse en el plano intelectual, sino que tienen también que preparar todos estos trabajos para el humor, para que la gente se ría de los políticos, ¿no? O sea, de algunos políticos, ¿no? Entonces, es muy importante para saber desmontar las falacias, emplear lo que el grandísimo Stephen Downing, con su modelo del argumento,
llamaba el calificador o matiz. ¿Qué quiere decir? Que si usted no quiere, usted está descubriendo falacias, pero no quiere que le contraataquen, no quieren que le dejen en ridículo, tiene usted que ser riguroso, de una forma muy sencilla. El calificador o matiz quiere decir que usted introduzca quizá, probablemente, posiblemente, raramente, en la mayoría de los casos, etcétera. Ya verá cómo usted queda bien. No le pueden decir, usted es un dogmático. No, yo he matizado. Número 22. Una destreza indispensable es saber preguntar. La categoría de las personas se mide por la categoría de la inteligencia de las preguntas que hacen, no por las categorías de las respuestas que dan. De manera que lo que más admiramos en los niños pequeños son las preguntas que hacen los padres, no las respuestas que dan. De manera que si un niño tiene una respuesta muy elaborada, las personas no le llaman niño, le llaman reviejo, le llaman una persona que realmente no está de acuerdo con su edad, ¿no? Entonces, las mejores preguntas en los debates son las de confrontación. Y las preguntas de confrontación son las que hacen ver al adversario cómo es que está respondiendo de manera diferente ante cuestiones enteramente parecidas. Y esto, para hacer estas cuestiones, estas preguntas, hay que memorizar anteriormente lo que han dicho o antes del debate o durante el debate los adversarios, ¿no? Y entonces, pero por otra parte, desde el punto de vista de usted, no solamente de cara al adversario, sino de usted, las preguntas son muy útiles para salir de dificultades y salvar la cara. En caso de que usted se encuentre, hace una pregunta, ¿no? Si usted se haya perdido en un debate, hace una pregunta. O cuando el adversario le pide que aclare algo a la audiencia, usted se encuentra, haga una pregunta. Y entonces, bueno, ya lo he dicho anteriormente, que si usted está acostumbrado a cultivar su memoria, se acordará de situaciones en las que sus adversarios han dicho cosas enteramente diferentes y se lo vuelve enteramente. El número 23, norma número 23. Un buen debate no tiene por qué ser aburrido. Puede versar sobre asuntos serios, pero sin embargo pueden ser extremadamente divertidos, como ocurre con los británicos. Antes me he referido en debates a la serie Sí, ministro y sí, primer ministro, pues no, al hablar de las contradicciones entre los poderes, pues ahí se ve claramente con qué humor tratan las cosas más serias, ¿no? Y aquí lo que hay que tener en cuenta es y copiar al comportamiento que siguen y a los criterios que siguen las cadenas de televisión. Y es que continuamente están vigilando qué es lo que está haciendo la competencia, ¿no? ¿Por qué? Porque lo que quieren es captar al mayor número de espectadores. Pues esto es lo que tienen que hacer también los candidatos, no caer únicamente en lo banal. Es decir, ser respetuoso con el público no quiere decirse que no tenga sentido reírse, ¿no? Y entonces, esto tampoco quiere decir que el debate caiga, como muchas veces, en la ridiculez más absoluta. Es decir, es que los debates pueden ser un tema de humor, porque es que hay que ver la de tonterías que dicen los candidatos, es que les falta mucho nivel intelectual, ¿no? Entonces, precisamente hay que hacérselo pensar en el público y decir, el público que está pensando, que este tipo está haciendo el ridículo, esta persona está haciendo, pues adelante. Y es que las preguntas de confrontación, el humor, pueden hacer inolvidable un determinado debate, ¿no? Les voy a poner un ejemplo, que me gusta mucho estos ejemplos, ¿no? Dice una persona, todo el mundo sabe que soy una persona honrada. Dice, y contesta el otro, no, si estoy seguro que la audiencia quiere saber qué era usted antes de ser una persona honrada. O sea, usted ahora es una persona honrada, pero ¿qué era usted antes de ser una persona honrada? U otro que dice, yo he estado casado siempre con la verdad. Dice, ¿y qué hace ahora después de enviudar? Es decir, después de haber perdido enteramente, de haberse divorciado de la verdad. Estos golpes son los que la gente se queda con ellos y no se lo olvida, ¿no? Ahora, repetir los mismos, no 24, repetir los mismos, ya estoy acabando. Los mismos recursos reduce su efectividad. La gente es muy aburrida, yo les podría poner ejemplos concretos, solo que verán que no caigo en los ejemplos de determinados países. Cómo ha habido personas que han perdido un debate y han perdido la elección precisamente por haber empleado los mismos recursos que en el primer debate. Y esto, claro, y esto gracias a los expertos, a los que se llaman expertos, que hay cada vendedor de alfombras,
dentro de alfombras persas, quiero decir, de alfombras volantes, dentro de los asesores de políticos, que es para echarse las manos a la cabeza, ¿no? Y sencillamente es que las audiencias se habitúan a los estímulos, ¿no? Entonces hay que pensar que lo que ha ocurrido en debates anteriores puede que no ocurra en esto, no va a ser la misma repetición. Usted tiene que salir por donde no se esperan que usted salga. Como los demás esperen ya por dónde va a salir usted está perdido. Usted tiene siempre que sorprender, usted tiene que ser como los chistes, que el chiste va en una dirección y en un momento concreto viene el golpe y le lleva en dirección contraria, exactamente igual. Es decir, lo principal es mantenerse activo en el debate y poner a la defensiva al adversario. Es decir, mantenerle como un reactivo. Y para esto hay que estar continuamente, como en un combate, como hemos dicho, variando los ángulos de ataque, variando los golpes. Y entonces, la sorpresa es enteramente clave para vencer en los debates, sobre todo porque va muy unida al humor y porque va unida a descolocar enteramente al adversario, ¿no? Y entonces, lo fundamental es aprovechar cualquier ocasión para sorprender y pensar que quien lleva la iniciativa durante más tiempo, ese es el que tiene más probabilidades de ganar el debate, ¿no? Además, no hay que ponerse nervioso, hay que estar bastante tranquilo, relajado, tampoco tenso. Y en el lugar 25, la pregunta decisiva para la que hay que estar preparado es: ¿y usted entonces qué haría? Y contestar una definición creíble. Es decir, la diferencia entre una persona que se llama reactiva o reaccionaria y una persona que es proactiva, activa, es que la primera no tiene respuestas para qué, entonces usted qué haría, mientras que la persona activa y proactiva siempre te va a dar una alternativa de lo que podría hacer, ¿no? Y entonces, ¿por qué? Pues porque una persona que continuamente está con la crítica negativa, con el sarcasmo barato, entonces al final dentro de la audiencia aparece como una persona negativista, como una persona incapaz de emocionar, incapaz de animar, excepto a los suyos, que a lo mejor pueden ser grupúsculos, ¿no? Las personas, los votantes admiran a quien tiene energía, es capaz de avanzar en medio de las mayores dificultades. Y no admiran a las personas que llevan una marcha zigzagueante, porque están más ocupadas en contestar a lo que las otras personas han dicho que a saltar por encima de ellas y exponer y ponerse en contacto con la audiencia, ¿no? Y además, al ofrecer una alternativa, entonces se responsabiliza a alguien de lo que automáticamente dice. Y vamos con la tercera fase, y acabo con la conclusión del debate. Son muy importantes los minutos finales. Es decir, ¿por qué? Porque quien se desenvuelva mejor en esta fase, entonces se lleva el efecto de recencia, es decir, la última impresión. Y en la tauromaquia lo vemos claramente. Lo que decide al final la suerte de los toros es lo que se llama la hora de la verdad. Es decir, hay matadores que dominan las suertes anteriores, pero no dominan la suerte de matar. No dominan la suerte de rematar y entonces pierden los trofeos que podían llevarse, ¿no? Entonces, en los debates pasa exactamente lo mismo. O sea, quien no sabe culminar un debate, al final se queda prácticamente como sin nada, ¿no? Bueno, es una persona brillante, se le ve, pero que no lleva a ninguna parte, ¿no? Entonces, aquí es lo que más hay que prepararse, igual que en los discursos. Los 2 o 3 minutos finales, eso es lo primero que hay que prepararse. Cuando vas a pedir el voto a tu audiencia. Bueno, pues eso nada. Yo me acuerdo de unas elecciones al Real Madrid, cito al Real Madrid porque es lo más célebre que uno se puede echar a la cara. No se me olvida, los contrincantes eran Ramón Mendoza, que era el presidente, y el periodista Alfonso Usía. Bueno, el debate había estado bastante equilibrado y tal, hasta que llegan los 3 minutos finales, pues lo siento mucho, Alfonso Usía no supo prácticamente qué decir y perdió el debate y perdió la elección. Así de claro. Y eso que es una persona ingeniosa, con sentido del humor, etcétera. Pero ahí, pues resulta que o no quería salir, o en fin, esto es lo que ocurrió, ¿no? Hay personas que malgastan de una forma tremenda esta última intervención, hundiéndose en las vaguedades, y entonces hay que
O sea, hay que atenerse al final del discurso, de hacer de una forma muy breve, porque lo importante es que la audiencia se lleve la mejor impresión sobre el orador. Y luego, ya la penúltima norma es: cuide las declaraciones que haga inmediatamente de acabar el debate. Si usted piensa que ha perdido el debate, por favor, nada de esta sinceridad barata, decir, no, he estado flojo, usted se calla. Usted se calla. Porque además luego ya veremos lo que las personas piensan, porque puede haber una fraternidad de desanimadores que digan, usted ha perdido el debate, pero luego a lo mejor las audiencias dicen otra cosa contraria. Y entonces, reconocer la derrota es lo que más van a reproducir los medios. No se van a fijar en el contenido del debate, sino en que usted reconozca su derrota. Y esto es muy malo porque puede tener un efecto muy perjudicial para usted, ¿no? Y esto es lo que, vamos, se lo podría seguir explicando, pero esto es lo importante, ¿no? Y que usted no haya sabido defender una posición no quiere decir que usted esté equivocado. A lo mejor usted está un poco torpe, pero usted ha sido, por así decirlo, se ha adelantado a su tiempo, ha expresado unas cuestiones, no las ha apoyado suficientemente y resulta que parte de la audiencia está muy de acuerdo con usted. Lo que ocurre es que a usted le ha faltado al final el rematar la faena. Bueno, pues esto puede llegar a ser muy importante, ¿no? Y 28. Cuando considere que ha ganado el debate, usted difúndalo para seguir llevando la iniciativa en los medios. A esto en el arte militar se le llama explotación del éxito, y en el mundo de la comunicación una victoria publicada es una victoria que existe, y una victoria sin publicar es una victoria inexistente. Y entonces resulta que hay tantas cosas que llegan a los medios que es muy difícil que una noticia se considere, o sea, un acontecimiento se convierta en una noticia de una manera persistente. Entonces es importante sacar una nota anunciando que cree que ha habido que ha vencido en el debate, o por lo menos que ha recibido muy buenos apoyos, y nada, acabar con esta cuestión, ¿no? Y sobre todo, también puede usted manifestarse dispuesto a acudir a cualquier foro de difusión a explicar el mensaje fundamental. Y pasado algunos días, si las estadísticas han sido favorables, conviene reproducir la esencia de las mismas y espacio publicitario para difundirlo, y en pocas ocasiones estará tan justificado pagar la publicidad precisamente para apoyar esta posición. Y nada más, esto es lo que quería decirles, y por favor, se aplican ustedes estas normas que he impartido en los debates, que las tengo probadas desde hace mucho tiempo. Ya verán ustedes cómo van a meter en los debates, sea en la política o sea en cualquier campo de la actividad humana. Muchas gracias.